los desafíos de estudiar una maestría en el extranjero. Como dijo Ricardo, este es el primer evento de los muchos que IDEM realizará y darán a conocer todo lo que deben saber si desean postular a una maestría en el extranjero. Según el Council of Graduate School, la mayoría de postulaciones a maestrías en los Estados Unidos provienen de estudiantes internacionales. Como verán, la competencia por ingresar es compleja. Por ello es importante armar una buena postulación y precisamente de eso hablaremos el día de hoy. Hoy me acompañan tres grandes profesionales, cada uno proviene de diferentes ciudades y antecedentes académicos. Sin embargo, todos comparten una experiencia común: haber estudiado una maestría en una universidad top a nivel mundial, ser grandes profesionales y ser grandes personas. Esperamos que esta charla sea de su agrado y que juntos podamos aprender de la valiosa experiencia académica y profesional de estos ponentes. Antes de empezar, les voy a pedir a cada uno de los panelistas que pueda presentarse brevemente, quizá comentando su nombre, dónde trabajan y dónde han estudiado. Si les parece bien, propongo iniciar con Renzo, seguimos con Lourdes y finalizamos con Joswill. Adelante, Renzo. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es una oportunidad extraordinaria para compartir un poquito de estas grandes experiencias que todos hemos tenido. Yo soy Renzo Luna, soy vicepresidente legal en Credigor Capital. Yo estudié el pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y tuve la extraordinaria oportunidad de estudiar una maestría en Georgetown University Law Center, una maestría en Derecho con especialización en Mercado de Valores. Muchas gracias, Renzo. Lourdes. Muchas gracias, Alonso, y a todo el equipo de IDEM por la invitación. Estoy súper contenta de estar en este evento junto a ustedes y por darme la oportunidad de interactuar con personas que están interesadas en estudiar una maestría fuera. Soy Lourdes Castillo, egresé en la Universidad de Piura, en Campus Piura, y luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho Tributario Internacional en la Universidad de Nueva York. Actualmente me desempeño como socia del despacho tributario del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Muchas gracias, Lourdes. Joswill. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todos. De verdad, igual, mucha felicidad de poder transmitir un poco la experiencia que tengo y de verdad que con mucho entusiasmo de que les sirva a las personas que estén viendo ese video y que estén pensando en hacer una maestría, ya sea afuera o en el Perú, ¿no? Esperamos que los vayamos a convencer de hacer la maestría en la universidad que realmente quieran, ¿no? Yo estudié economía, soy economista por la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y también soy administrador por la Universidad Católica San Pablo en la misma ciudad. Tuve la suerte también de hacer una maestría en la Universidad de Oxford en Inglaterra, en Saïd Business School, que es la escuela de negocios de Oxford. Actualmente soy el Chief Investment Officer en Profuturo AFP. Y bueno, y adicionalmente tengo otra fundación también que se dedica a la promoción de estudiantes de provincia, que se llama Red, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Tremendo lujo para IEM tener grandes profesionales como ustedes. Así que vamos con las preguntas siguiendo el mismo orden que hemos utilizado ahora. La primera pregunta es, ¿en qué momento de su vida decidieron estudiar una maestría en el extranjero? ¿Y cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión? Comenzamos con Renzo nuevamente. Gracias, Alonso. Sí, a ver, mi experiencia es un poquito particular porque y probablemente, como luego lo comenté, yo estudié en provincia, yo estudié en la Universidad Nacional. De hecho, cuando estudias en provincia tienes una experiencia particular que probablemente tus oportunidades no sean tan grandes en términos de expectativas y de especialización. Yo me arriesgué a apostar por una especialización de mercado de valores probablemente en Arequipa no es tan común. Y me moví cuando acabé la universidad a Lima para estudiar esa especialización, trabajar y un poquito fomentarme y capacitarme en esos temas. Eh, Sabía que tenía un gap en términos de experiencia y de conocimiento respecto de muchos profesionales de Lima, razón por la cual preferí cuando llegué y cuando comencé a trabajar, primero estudiar una maestría local, para luego agarrar un poquito de experiencia en instituciones públicas que ven el tema de mercado de valores y luego un estudio de abogados, eh, se me dio la oportunidad de hacer un estudio de abogados de reconocido prestigio, que es el estudio Checopar.
pero sobre todo con la expectativa de conocer un poco más, de fortalecer un poco más mi experiencia, mis conocimientos. Sentía personalmente la particularidad de que no estaba al nivel de muchos profesionales de Lima, que salen de muy buenas universidades donde les dan una excelente formación en términos de competencias especializadas como mercado de valores, derecho financiero o corporativo. Y la razón por la cual en mi evolución en ese campo, en mi evolución con la maestría local, en la evolución con mi experiencia en un estudio de abogados, me dio cuenta que había que dar un siguiente paso. Y el siguiente paso era retarme nuevamente a ver qué era lo siguiente en mi carrera profesional. No en términos del trabajo exactamente, sino en cómo podía mejorar como profesional, cómo podía avanzar en ese proceso de conocimiento y cómo podía crecer. Eh, Hay dos factores fundamentales en este tipo de decisiones. Uno es el personal, cuán comprometido puedes estar con tu crecimiento profesional y personal en términos de expectativas y objetivos, y el otro está relacionado con un poco las expectativas que puede tener tu actual o en tu momento puesto laboral para saber cómo puedes crecer. Por un lado, mis expectativas personales, profesionales, siempre fue eventualmente avanzar en la medida de mis posibilidades económicas, profesionales, y que pueda obtener la experiencia deseada. Yo reconozco que particularmente, probablemente cuando fui a estudiar la maestría fuera en Estados Unidos no era exactamente el menor, no sé si el mayor, pero no el menor. Entonces, realmente la decisión fue un poquito tarde, pero fue un poquito tarde en términos de decisión, en términos de experiencia, en términos de conocimiento, en términos de evolución y claramente en términos económicos, que creo que es un factor que no se puede dejar de evaluar, eh, pero era una decisión que era en un momento en el que estaba en los treinta y tantos, 31, 30 años, que tenía que tomarla porque la visualizaba en términos de mi crecimiento profesional en una carrera competitiva, como es el derecho financiero, era el siguiente paso para avanzar en ese proceso. Eventualmente, la decisión la tomé pensando en que probablemente en el estudio de abogados en el que trabajaba era un más, algo que tienes que hacer necesariamente, pero te abre muchos campos de proyección y creo que fue la mejor decisión en términos de conocimiento, en términos de experiencia y en términos también de darte una apertura a otras situaciones que te retan en términos de idioma, que te retan en términos de conocimiento, que te retan en términos de experiencia, pero que te fortalecen al final y te hacen un mejor profesional y una mejor persona y que resulta ser más competitivo en el mercado porque valora mucho eso, no solamente en tu trabajo actual, sino eventualmente tú lo valoras como persona para tu crecimiento personal y profesional. Ujú. Excelente, muchísimas gracias. Lourdes, la misma pregunta, ¿en qué momento de tu vida decidiste estudiar una maestría en el extranjero? ¿Cuáles fueron los factores que te motivaron a tomar esa decisión? Muchas gracias, Alonso. Como les comentaba, yo egresé de la Universidad de Piura, estudié Derecho en la Universidad de Piura, en Campus Piura, y gracias a mi director de estudios tuve la posibilidad de practicar en un estudio de abogados hasta donde ahora trabajo. Y desde que empecé a ver temas de derecho tributario, me gustó muchísimo el área, pero desde que empecé a trabajar en temas de derecho tributario, decidí que quería hacer una maestría en derecho tributario y que quería hacerla no en Perú, sino que quería hacerla fuera, porque quería tener esa posibilidad de, uno, hacer una maestría especializada en algo que realmente me apasiona, me gusta y que es lo que veo día a día y que me motiva día a día a seguir adelante. Entonces quería una maestría especializada y yo creo que esa es una de las ventajas que te da el poder salir y estudiar en el extranjero porque vas a poder encontrar la maestría en el campo específico que tú quieres, ¿no? Que te apasiona. Y eso era uno de los primeros retos que tenía. Quería hacerlo desde que estaba trabajando en mis primeros años y evidentemente tenía como que todo un plan de trabajo para lograr la meta de poder viajar y hacerlo,
Creo que como razones, hay diversas razones. La primera es la profesional que les comentaba, que puedes tener esa especialización en el área que tú deseas conocer con mayor profundidad. Puedes, en mi caso, por ejemplo, pude conocer un derecho tributario diferente, no en un país parecido al nuestro, sino que fui a Estados Unidos y pude estudiar derecho tributario en un país de common law, que me pareció súper interesante. Además, te da el beneficio de tener una red de contactos importante. La maestría te permite hacer amigos de todo el mundo. En mi caso, tenía, en mi maestría éramos como que 28 alumnos de 16 países distintos. Entonces fue una experiencia culturalmente y profesionalmente enriquecedora porque pude aprender de muchos profesionales. Como mencionaba Renzo, probablemente no haya sido la mayor de la maestría, pero tampoco una de las más jóvenes, pero creo que esa era una experiencia muy enriquecedora porque cada quien tenía un background detrás que compartía sus experiencias en clase y eso hacía que las clases sean mucho más ricas en temas de conocimiento, en temas de experiencia, en temas de qué hacían otros profesionales en otros países. Así que eso me permitió abrir mi mente a otras realidades y en lo personal yo creo que es una experiencia súper, súper importante desde el punto de vista personal porque vives en otro país casi un año, puedes tener, acostumbrarte, conocer la cultura del país en la que estás viviendo, tienes la oportunidad de viajar también a países cercanos. En mi caso, Nueva York me encantó, amé Nueva York y ahora lo considero como que mi segundo hogar y trato de ir cada vez que puedo. Así que creo que esas fueron las razones que me motivaron y que motivaría que más personas como nosotros puedan tener esa oportunidad e ir a estudiar fuera. Excelente, muchísimas gracias, Lourdes. José Will, la misma pregunta. ¿Cuáles fueron los factores que te motivaron a ti a estudiar una maestría afuera? Nada, perfecto. Mira, yo quiero rescatar dos cosas de lo que dijeron Lourdes y Renzo, ¿no? Porque, y para llegar a un punto. Lo primero que ellos, cuando ellos mencionan, cuando ellos dicen, oye, ¿por qué fue valiosa la maestría? En ningún momento te dicen por el título. O sea, ninguno te dijo, hoy no, porque quiero mi cartón o porque quiero completar un cheque, ¿no? Y ese es un mensaje súper importante, ¿no? La maestría afuera no se hace por un título. O sea, el título es la consecuencia, es el papel que te lo dan, ¿no? Pero el objetivo principal es lo que dicen ellos, ¿no? Tener una experiencia de vida en otro país, conocer otras culturas, conocer otros profesionales, otros puntos de vista, y eso es lo enriquecedor de una maestría, ¿no? Y el otro punto también que quiero rescatar de lo que mencionó Lourdes y Renzo, es que en particular para nosotros, los que estudiamos en provincia, los que vivimos en provincia, la idea de hacer una maestría en el extranjero es lejísima, es muy lejana, ¿no? Muchas veces tú dices, inclusive, te contentas con hacer una maestría en Lima. No digo que las universidades de Lima sean malas para nada, no, nada que ver, ¿no? Pero como que el límite o la visión está acá, ¿no? Entonces tú necesitas, y ese es otro punto también que ellos mencionan, ¿no? Tú necesitas dos cosas. Decisión, o sea, ser consciente que quieres seguir avanzando. En el caso de Lourdes, dijo, no, yo quería hacer una maestría en temas tributarios. En el caso de Renzo, decía, no, yo tenía claro lo que tenía que hacer. Entonces es necesario tener claridad de lo que quieres hacer. Y otra cosa, ¿no? Que, bueno, Renzo no lo mencionó, pero de repente lo ha tenido, pero Lourdes sí, es que tienes un guía, un role model que o te motiva pasivamente, ¿no? O te motiva activamente en el caso de Lourdes, ¿no? Que era alguien que trabaja con él y que, bueno, entiendo que fue el link entre ella y la empresa donde trabajaba, ¿no? Entonces, es importante ser consciente que necesitas actitud, decisión y que necesitas una oportunidad, ¿no? Y que te la tienes que crear. Entonces, yo, perdón que me dejé un poco, pero me parece súper relevante, sobre todo porque sí conozco mucho la realidad de los estudiantes de provincias, ¿no? Entonces, la verdad que a mí, en resumen, me motivó más o menos lo mismo, o sea, la idea de tener una experiencia en otro país, conocer otras personas, conocer otros puntos de vista y sobre todo, ¿no? Darle o sea, traer a mi trabajo o a mi vida mayor conocimiento, pero de todo el mundo. Entonces, yo diría que eso fue lo que me motivó muchísimo, ¿no? Para hacer una maestría. Pues Will, para cerrar un poco lo que tú dices y para encontrar una entonación también junto a lo que mencionaba Lourdes y Renzo, ¿a qué edad estudiaste tú la maestría? ¿A qué edad decidiste estudiar la maestría?
Ahí está un solo que pasa el helicóptero. ¿Ya? Ok. No, Oye, no se escucha aquí. ¿no se escucha? No. Porque acá está, ya, pero bueno, si no se escucha, genial. Ya, Ajá. entonces, a ver, yo decido, o en todo caso, creo que hay dos momentos, ¿no? O sea, yo desde que terminé la universidad, igual que Lourdes y Renzo, yo tenía clarísimo que tenía que hacer una maestría afuera. O sea, lo tenía clarísimo, ¿no? Ajá. Pero de ahí pasaron tantas cosas, y en mi caso, por ejemplo, yo ya tenía familia, ¿no? Entonces, cada vez con la familia se hace mucho más complicado, ¿no? O sea, si con la edad nada más ya es complejo, imagínate tu esposa, yo tenía 2 hijas, cada vez como que se hacía más lejana la idea de la maestría. Pero el 2018, finales del 2018, comencé a ver que mis amigos que estaban en mi mismo nivel profesionalmente, todos comenzaban a irse a hacer la maestría, mis jefes ya habían regresado de hacer la maestría, entonces yo dije, oye, o sea, como sea, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, a finales del 18 es cuando digo, mira, tengo que comenzar a postular el 19. De todas maneras, ¿cómo? No sé, ¿no? Y algo que me ayudó mucho es eh, sacar el tema económico de la ecuación, porque el primer temor que yo tenía era, uy, ¿y de dónde voy a sacar la plata? ¿No? Porque no es barato, sobre todo en negocios no es barato. Digamos, en otros campos de estudio tienes un montón de becas inclusive, ¿no? Pero en negocios, las maestrías de negocios, pues no hay muchas becas, entonces tenía que gastar un montón de plata y ahí recibí un consejo y me dijo, mira, saca la plata de la ecuación. Y le decía, pero ¿cómo voy a sacar la plata de la ecuación? ¿No? Si es una cosa importante. Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque la plata siempre va a faltar, siempre va a ser un problema. Entonces, no importa, primero ingresa, ¿no? Entonces, para mí eso fue como que sentí que me quitó 2 toneladas de peso encima y comencé a ver todo sacando la plata de la ecuación. Y ahí es cuando todo cambió para mí, ¿no? Entonces, yo sí fui de los mayores en la maestría. Yo me fui a los 34 años, sí, más o menos 34 años, 35, miento, 35, 36 me fui. O sea, sí, yo era de los más viejitos en la maestría y con familia y con todo, ¿no? Entonces, ingresé felizmente a la universidad y bueno, de ahí, claro, fue una tortura conseguir la plata, pero la verdad que al final se consiguió, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería otro mensaje, ¿verdad? Saquen la plata de la ecuación, porque siempre va a faltar. De acuerdo, de acuerdo. Y regresando a ese tema de factor edad, quizás me gustaría complementar diciendo que a veces creo que los criterios de edad son diferentes dependiendo la región de donde uno es, ¿no? En América Latina, la gran mayoría de postulantes tiene años de experiencia. De hecho, yo no conozco o conozco muy pocas personas que han terminado el pregrado e inmediatamente se han ido a hacer su maestría a una universidad súper top, ¿no? Es muy, muy parte de nuestra cultura trabajar algunos años, tener años de experiencia. Por eso cuando tengo muchos amigos que han hecho la maestría conmigo acá de América Latina de 32, 33 años, 34 años, súper normal. Pero si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los asiáticos, ¿no? Ashley, mi novia, es de Malasia y ella hizo su maestría a los 21 años en China y su segunda maestría la hizo a los 23 años aquí en Nueva York. Entonces, claro, si nos comparamos con ellos es una dinámica completamente diferente, ¿no? Pero siempre hay una riqueza en hacer una maestría con cierto tiempo de experiencia. Y hacia eso voy con la siguiente pregunta, es, ustedes han postulado a maestrías sumamente competitivas. No es que tú postulas y estás dentro, ¿no? Es un proceso de admisión, hay mucha competencia. ¿Ustedes creen que la experiencia que han tenido les sirvió? ¿O qué otros factores ustedes dirían fueron los determinantes para que la universidad donde ustedes han estudiado los admita? ¿Cuáles creen que fueron esos factores tan relevantes que ustedes podrían aconsejar a otros para que también se esfuercen en tenerlos? Renzo, podemos comenzar contigo. Sí, gracias, Alonso. Yo creo que sí, lo que comentas es muy cierto. Creo que en general, bajo mi experiencia, las maestrías en Estados Unidos tienen una apertura a candidatos de muchos backgrounds diferentes, experiencias diferentes. Pero creo que las universidades en Estados Unidos valoran mucho la experiencia, el conocimiento, la formación o un poquito el tema también social que puedes tener.
en términos de relevancia de que efectivamente tú puedas generar un impacto, o sea, que lo que recibas de conocimiento de la maestría pueda servirte para ti y sirva también para impactar en lo que eventualmente cuando regreses a tu país o como veas en tus términos de evolución puede influenciar. Creo que eso, la verdad, la universidad lo valora bastante, sobre todo cuando preparas tus aplicaciones y tu ensayo personal sobre el tema. Eh, en mi caso particular, sí, eso creo que mi experiencia previa, o sea, tener una suerte de formación, una suerte de conocimiento, una suerte de capacitación en el tema, no solo me sirvió para ser admitido, creo que yo fue una de las razones fundamentales, sino para, para hacer oportunidades y eventualmente para aprovecharlo. O sea, aprovecharlo en el término de creo que cuándo es el momento más adecuado para hacer una maestría, cada uno lo sabe, pero probablemente con un poquito más de conocimiento, un poquito más de experiencia, te sirva mucho más. Eh, Claramente vas a tener, como tú bien mencionabas, mucha gente de diferentes países que es mucho más jóvenes, mucho más hábiles, mucho más despiertas, pero ahí está el reto y es lo interesante, y lo interesante creo yo, no, sin sesgar un poquito el objetivo de cuándo debe ser una maestría, es eh, estar preparado para hacerla y estar preparado para aprovecharla. Porque si estás apostando por una gran oportunidad, necesitas la experiencia y conocimiento para sacar el jugo suficiente y cuando te consideres preparado. No hay edad, pero depende un poco del criterio personal de cada uno. Perfecto. La misma pregunta, Lourdes, ¿cuál consideras tú que fue lo más atractivo de tu perfil para la universidad que escogiste? Gracias, Alonso. Yo creo que es bien importante que cada uno identifique las fortalezas que tiene desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque cada uno puede tener fortalezas que están ahí y que de repente es como que te autosaboteas, ¿no? Y lo digo para todas las personas que están pensando postular y que pueden decir, no, de repente la edad, yo fui a los 33 años y era, como les decía, el intermedio de mi clase. Tenía amigas de 21 años, pero también tenía amigos de 40, 42 años que habían ido con sus familias, con 2 hijos, con 3 hijos, y que habían hecho todo el esfuerzo del mundo para estar ahí. Y yo orgullosa y feliz de poder tener a esos compañeros con tanto talento y con tanta experiencia en la clase. Creo que es bien importante valorar y ver qué es lo que tenemos como pilares importantes en nuestra vida que pueden sumarnos para el tema de las aplicaciones. En mi caso, por ejemplo, me ayudó muchísimo tener la experiencia de haber trabajado en el estudio varios años y poderlo contar, pero creo que también el ser de provincia nos da un plus y nos da un plus bien importante porque puedes vender tu historia. Soy una alumna de provincia, estudié en un colegio nacional, acabé en un colegio nacional. Cuando acabé, quería ir a una universidad que en mi ciudad era la mejor universidad a la que quería ir, pero no podía pagar la pensión. Entonces decía, ¿y ahora qué hago? Postular, postular por becas, nunca perder que podemos lograr todo aquello que nosotros querramos, se puede lograr. Postulé una beca, cogí una beca de la universidad, estudié 6 años becada en la Universidad de Piura, a quien le agradezco y le voy a agradecer toda mi vida la oportunidad que me dio. Y gracias a eso pude tener la oportunidad de luego venir a Lima, trabajar en el estudio en el cual trabajo ahora, e igualmente cuando tuve que hacer mi historia de vida, conté mi historia. Vengo de provincia, he estudiado en un colegio nacional, me he esforzado muchísimo para poder alcanzar el nivel del TOEFL que la universidad me pedía, que me pedían más de 100 puntos, pero evidentemente había estudiado en un colegio nacional donde tenía 2 horas de clase de inglés a la semana, entonces no había aprendido inglés, era muy básico el inglés que tenía. En la universidad pude tener acceso a clases y evidentemente pude llevar cursos de inglés, pero no me bastaba, así que me tuve que preparar muchísimo para eso. Y todas esas etapas, todo lo que vives, es muy importante que lo sepas trasladar y que lo sepas contar en tus cartas de aplicación, que sepas contar tu historia. Yo creo que eso es bien importante. Pero de repente hay otros alumnos que es, no sé, que son deportistas y que pueden vender la idea de que soy de provincia, soy deportista, he tenido estos logros, formo parte de tal asociación, hago trabajos pro bono, hago voluntariado. Yo creo que hay diferentes maneras, no solamente el tema
de tema de recursos económicos, o en mi caso, por ejemplo, también me ayudó muchísimo, creo, el tema de las notas. Tenía muy buenas notas en la universidad, muy buenas notas en el colegio, desde inicial, creo, y claro, para mí era como que, pero lo pongo o no lo pongo, tienes que ponerlo y poner todo lo que tú, hay cosas que para nosotros son como que, pero no sé si eso va a vender, no sé si eso la universidad lo va a tener en cuenta, hay que ponerlo, hay que poner todo aquello que nosotros consideremos que son nuestras fortalezas, ponerlo en los documentos, en nuestras cartas de aplicación, y es una historia, es tu historia, y vender tu historia y hacerle saber a esa universidad que vale la pena que apuesten en ti, que eres alguien que te has esforzado y que vale la pena que te den esa oportunidad de poder hacer esa maestría, porque vas a retornar o a tu país o vas a continuar en un país distinto, pero vas a aportar a la sociedad de una manera súper importante, porque con todo lo que has hecho hasta ahora, evidentemente tu meta es seguir avanzando y seguir contribuyendo a que esta sociedad tenga mejores profesionales y mejores personas. De acuerdo, Lourdes. Y solo para continuar contigo, una preguntita chiquita es, un profesor me dijo una vez, todos tenemos una historia que contar. Pero hay algunas personas que dicen, wow, escucho la historia de Lourdes, de Renzo, de Hoswil, y son historias impresionantes, chicos de provincia, súper inteligentes, y mucha gente podría decir, yo no tengo una historia, no, yo no tengo una historia que contar. ¿Qué le dirías a esos jóvenes, Lourdes, que te dirían, mira, yo no soy como tú, tu historia es sorprendente, pero ¿cómo encontrarían su historia? ¿Qué les dirías a ellos? Yo creería que bien importante este programa que está lanzando IDEN, que a mí me parece de súper ayuda, porque creo que las personas que han postulado te pueden siempre buscar una guía, ¿no? Buscar a alguien que te aconseje y que te pueda decir, porque tú puedes creer que tú no tienes una historia, pero en verdad sí la tienes. Y está ahí, y es una historia muy personal, y es una historia que de repente no sabemos. Puede ser alguien, como les decía, que ha hecho voluntariado toda su vida, o que, no sé, de la ciudad que creció, se mudó de un lugar a otro. Yo tenía, por ejemplo, amigos en la universidad que habían estudiado ni siquiera en Piura, sino que habían estudiado de Piura a 4 horas, y que sus papás hicieron un esfuerzo inmenso de poder mudarlos desde la zona de Piura, que es una zona de sierra, para que lleguen a estudiar a Piura. O de repente no ellos, de repente el papá o la mamá tuvo que hacer un esfuerzo increíble para que su hijo tenga las oportunidades que tiene. Yo creo que lo importante es poder descubrir esas fortalezas que tienes, que probablemente creas que no las tienes, pero están ahí, ¿no? Yo en algún momento conversando con alguien le decía, pero tal, ¿no? Y contaba algo que me había pasado y decía, pero eso es importante. Y me decía, pero ¿cómo no va a ser importante? Y yo, sí, entonces yo creo que es importante tener alguna conversación con alguien que haya postulado antes, porque esa persona también te puede ayudar y te puede dar muchas ideas de conversando, fluyen muchas cosas, ¿no? Fluyen muchos factores. De repente, como les comentaba, el tema de papá, de la mamá, que viajó, o los roles profesionales que tuvieron los papás, también puede ser muy motivador y muy inspirador, y construir en base a tu historia, ¿no? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Cómo has llegado a donde estás? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer para que esta sociedad sea mejor, ¿no? ¿Por qué es el propósito de tu maestría? ¿Qué es lo que hace importante que seas tú quien tenga esa vacante en esa universidad, y cómo vas a contribuir a la sociedad en la que estás? Perfecto, perfecto, Luz, muchas gracias. Hoswil, la misma pregunta, ¿qué consideras que fue lo más atractivo de tu perfil para que Oxford te aceptara? Perfecto, la verdad que Lourdes y Rezo siempre me la dejan bien difícil, pero, pero bueno, voy a intentar, voy a intentar. A ver, yo creo que estas universidades a las cuales nosotros hemos postulado y bueno, y gracias a Dios nos han admitido, son universidades que quieren cambiar el mundo. Ujú. No son universidades que simplemente quieren llenar sus clases y ganar plata. No, estas universidades ni siquiera les interesa ganar plata porque tienen fondeo de otros lados, ¿no? El propósito de estas universidades es cambiar el mundo. Entonces, para cambiar el mundo, ellos necesitan a los mejores, pero sobre todo a los más comprometidos, porque saben que si es que siembran en ellos, así como dice Lourdes, ellos acabando la maestría van a salir y van a cumplir con el propósito de la universidad, que es cambiar el mundo. Donde estén, se queden ahí, se vayan a otros países, donde sea. Entonces, esas universidades no solamente ven la capacidad técnica que se ve reflejada en las notas, en tu GMAT, en tu TOEFL, eso digamos que la primera línea como para que te vean, ¿no? Un TOEFL de 110 para arriba y un GMAT de 720 para arriba, ¿no? Entonces,
Cuando tú logras esas dos cosas, estás, digamos, estás al costado de la mesa, ¿no? Y el siguiente paso, que es el más decisivo, es lo que también decía Renzo y Lourdes, ¿no? Tu historia de vida, ¿no? Y eso es súper, súper, súper importante, ¿no? Porque yo creo que en mi caso, sí es cierto, yo también, o sea, yo tuve un buen GMAT, tuve un buen TOEFL, pero para mí creo que fue que yo supe contar mi historia de vida, ¿no? Y bueno, algo pequeñísimo, yo nací en Chumbivilcas, ¿no? Chumbivilcas es una provincia que queda en el Cusco. Yo soy quechua hablante, ¿no? Aprendí a hablar castellano recién a los 8 9 años, más o menos, viví ahí hasta los 13 años. Luego me fui a Arequipa hasta terminar el colegio, cuarto y quinto de secundaria. Entré a la UNSA, a la San Agustín, a estudiar economía, y igual que Lourdes, yo, o sea, no tenía ni un centavo, o sea, no éramos pobres, pero no había plata para pagar una pensión universidad privada en ninguna. Y igual, por cosas de la vida, yo me gano una beca en la San Pablo, ¿no? Entonces, y por eso yo estuve becado en la San Pablo, y así como Lourdes, yo a la San Pablo la adoro con todo mi corazón. Y siempre voy a estar agradecido con esa universidad porque me cambió totalmente la vida, ¿no? Y bueno, y la San Pablo me ayudó muchísimo porque me dio un nivel académico muy alto, digamos, me hizo ver cosas tan sencillas como, por ejemplo, oye, necesitas inglés. No, yo no tenía la idea de que necesitaba el inglés, ¿no? Entonces yo estudié inglés en la San Pablo, en el Centro de Idiomas, y también te dan un poquito más de visión de las cosas, ¿no? Entonces, sí, la universidad vio que yo tenía una trayectoria académica más o menos buena, siempre fui el primero o segundo en la carrera, en el colegio también, y también algo que yo hice en el 2017, más o menos 17, 16, precisamente por las razones que comentaron, ¿no? Los estudiantes de provincia siempre tenemos un poquito de desventaja, ¿no? Frente a los estudiantes de la capital, por mil razones, ¿ya? Entonces, ahí yo me di cuenta que yo podía hacer algo. Y me di cuenta que las prácticas profesionales, las prácticas preprofesionales, eran el vínculo más importante entre un estudiante hacia su trabajo, ¿no? Porque cuando tú contratas, ¿ves, no? ¿Dónde practicó? ¿Qué practicó? Y de ahí, cuando ya postulan a un puesto de trabajo, lo más importante en su CV es sus notas, universidades, todo, pero también, oye, ¿dónde has practicado? ¿Qué has hecho? Y eso le falta a los universitarios de provincia, ¿no? Y por eso van con una ventaja tremenda si quieren hacer si quieren hacer su carrera acá en Lima. Entonces, lo que dije, oye, hagamos como yo tenía, cómo llegar a las empresas por el trabajo que tengo, les dije, mira, ¿por qué no me das un slot de prácticas de verano para los estudiantes de provincias de enero a marzo, que es el único momento donde pueden hacer prácticas, porque de ahí no pueden hacer, porque para que todas las prácticas tienes que estudiar. Entonces, imagínate que alguien quiera practicar acá, no sé, pues en Estudio Rodrigo, en Checopar o donde fuere, si vive en Piura, en Arequipa, no puede. Entonces, solamente tiene el verano. Entonces, algunas empresas, toqué 300 puertas, ¿no? Me cerraron 298. Solamente me abrieron 2 puertas y me fui a Arequipa, comencé en Arequipa el proyecto y ahí elegimos dos estudiantes, ¿no? De todas las universidades de Arequipa y las trajimos y hicieron su práctica. Las empresas felices, ¿no? Súper felices. Entonces luego ya comenzamos a hacer el proyecto mucho más grande, ¿no? Porque el feedback que nos daban era, oye, la actitud, todo genial, pero la verdad que el nivel académico no es que sea malísimo, pero hay un gap académico entre provincias y Lima. Y eso, si les duele, pero es un hecho, ¿no? Entonces, ahí lo que dije es, bueno, entonces agarraré a los mejores profesores del país en temas de negocios, que son practitioners, los convenceré de enseñar a los chicos de provincias y creé un programa que se llama el PEP, de 3 meses, gratuito todo, donde hacemos un examen de selección a nivel nacional de los mejores estudiantes, 35 nada más, solo de provincias, universidades de provincias, y les llevamos este curso de nivelación, y a los mejores se van a hacer prácticas en empresas de Lima, en las mejores empresas, ¿no? Entonces, esa es la fundación que yo hice, que se llama RedPro, que es Red de Desarrollo Profesional, y fue mi forma, no es que fue, es mi forma de retribuirle a la sociedad todas las oportunidades que me ha dado, porque claro, la San Pablo me dio la oportunidad, la San Agustín también, el colegio, en general yo me siento una persona muy afortunada, ¿no? Demasiado afortunada, porque sí he tenido varias oportunidades, o de repente yo he sido capaz
y he estado listo siempre para las oportunidades, pero siempre han estado ahí, ¿no? Y siempre decía, oye, yo tengo que hacer algo para que hayan más chicos como yo, como Lourdes, como Renzo, que de repente no tienen la oportunidad o no la ven, o por alguna razón no explotan, no crecen, ¿no? Y bueno, fundé esto que nació de una cosa chiquita y se hizo bastante grande, ¿no? Y yo creo que es eso lo que vio la universidad en mí, ¿no? Que yo tenía, mucho hambre por crecer académicamente, por crecer profesionalmente. De hecho, en mi carrera, hasta el momento, digamos, he logrado la responsabilidad que cualquier persona sueña cuando hace asset management, ¿no? O sea, ser el CIO de un fondo de inversiones para alguien que le gustan las inversiones digamos, como para un piloto de carreras, ¿no? Estar en la Fórmula 1, pues, ¿no? Entonces, no solamente vieron eso, sino también vieron que yo tenía un compromiso con la sociedad, tenía esa voluntad de servicio, y quería, y ya había hecho delivery de ese giving back que le llaman los extranjeros, ¿no? Entonces, el mensaje me parece que es un poquito ingresar a una universidad, o sea, necesita mucho trabajo, ¿no? Y ese trabajo no lo vas a hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿no? Sino que tienes que primero hacerte la pregunta, tienes que conocerte para saber cuál es tu historia, para saber cuál es tu propósito, hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Por qué estudio esta carrera? Y ahí te vas a dar cuenta que sí, tu carrera y todo tiene todo el sentido del mundo, y la verdad es que independientemente que uno crea, no, y sí, pues pero esta es la historia de Josué, de Lourdes, de Renzo, son historias bien pajas. Yo soy alguien normal, la verdad que nadie normal. O sea, si tú comienzas a indagar y conversar con alguien, te vas a dar cuenta y vas a decir, uff, yo no podría, o qué difícil, o qué paja, o mira, o sea, todo lo que hace este tipo, ¿no? Entonces, sí tienen que ser conscientes que no basta solamente con conseguir el dinero, es más, saquen el dinero de la ecuación. Tampoco basta con ser el geniecito de que sacas tu TOEFL de 120 y tu GMAT en 720, ¿no? Tu GRE o lo que sea, ¿no? Sino que tú tienes que decir, hoy, esto estoy trayendo a la mesa para cumplir el propósito de la universidad, que es cambiar el mundo. De ¿No? acuerdo, de acuerdo. Mira, y has tocado un tema muy interesante, y es que este proceso de postulación, pues, toma no un mes, 2 meses, probablemente toma algunos años, mientras tú también descubres quién eres, tu propósito de vida, cómo impactas a la sociedad y cómo eso tú lo vas a transmitir. Pero también el proceso de postulación tiene, pues, algunos requisitos, ¿no? Carta de recomendación, el TOEFL en inglés. Y esta vez cambiemos el orden, comenzando con Will y terminamos con Renzo. Will, ¿cuál crees tú que fue la parte del proceso de postulación más burocrático, que más tiempo te tomó, especialmente para alguien viniendo de provincia que estudió inglés a los 18, 20 años, mientras estabas en la universidad, porque toda la postulación es en inglés, pero aparte tienes que tomar exámenes en inglés. Entonces, ¿cuál crees tú que fue la parte que más tiempo te tomó, que más retadora de todo el proceso de admisión? Yo diría, o sea, dividiría el examen de postulación en dos partes, ¿no? La parte técnica y la parte como que cualitativa, ¿ya? Y te voy a decir por qué. La parte técnica me refiero a los exámenes, ¿no? El TOEFL, el GMAT, el GRE o lo que te pide la universidad, ¿no? Y ahí la verdad que para mí o sea, lo que me costó un montón fue el GMAT. Fue bien difícil, porque el GMAT es en inglés, ¿no? Entonces, como yo no tenía muy buen inglés, me costó mucho, sobre todo en la parte de la redacción, o sea, en la parte de las letras, ¿no? Eso me costó mucho, y acá, ¿y por qué eso fue un problema para mí? Porque acordémonos que el GMAT tiene dos componentes, ¿no? Tiene letras y números, ¿no? Y la verdad que en números, los latinos nunca le vamos a ganar a los asiáticos o a los indios, porque ellos son muy buenos en números. Entonces, todos los percentiles, los mejores percentiles lo tienen ellos. Y tú, como latino, o sea, claramente hay gente que sí le gana, ¿no? Pero en promedio, estamos hablando acá de promedios, el promedio de los occidentales es menor que el promedio de los asiáticos, incluidos los indios, los coreanos, todos estos. Entonces, siempre vas a tener una desventaja ahí. ¿Ya? Pero,
así como ellos tienen esa ventaja de los números, ellos tienen la desventaja de las letras, porque su gramática es totalmente distinta. Bueno, hay toda una discusión ahí afuera, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Entonces, si tú no sacas una buena nota en letras, se te va a hacer un poquito más complicado. Entonces, para mí, en esa parte técnica, para mí el GMAT, el GMAT sí fue bien pesadito. Fue, de verdad que fue bien pesado y bueno, yo ya tenía pues mis 2 hijas, yo tenía mi esposa, entonces era más Claro. difícil todavía porque tenía que regresar al trabajo, estudiar, mis hijas, mi esposa, era más complejo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estudiaste para el GMAT? Como unos 8 meses más o menos. ¿Y cuántas horas a la semana tú le dabas a ese estudio? O sea, intentaba darle por lo menos 1 hora al día, por lo menos, ¿no? Y los fines de semana sí le daba sus 7, 8 horas, ¿no? 4 el sábado y domingo, ¿no? Entonces estamos hablando de la semana 8 más 5, como 12 horas a la semana, ¿no? Pero bueno, si yo hubiese sido soltero sin hijos, eso lo hacía en 3 meses, ¿no? Entonces, claro, tampoco quiero asustar a los chicos, ¿no? Claro. Pero y es también porque a mí los exámenes siempre, o sea, siempre me han jugado una mala pasada los exámenes, ¿ya? Porque yo puedo saber un tema, lo discuto todo, sé absolutamente todo, pero me ponen el examen y quizás es que me pongo nervioso, me presiono algo y mi examen muchas veces no es el reflejo de mi conocimiento, ¿no? Entonces, es por eso también, en mi caso particular, hizo que yo me preparara mucho más tiempo y me cueste mucho más tiempo también, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus particularidades, ¿no? ¿Y diste el GMAT solo una vez o...? No, no, lo di como 3 veces. Claro, eso pasa, ¿no? Muchas veces que tenemos el examen, pero la primera vez de repente no es lo que queremos, no hay que desanimarse, ¿no? O sea, hay ahí la opción de seguir haciéndolo, pero excelente, excelente. Lourdes, Y eso es en la parte técnica, oh, ¿no? ok, perdón. Y la otra parte era la parte de los ensayos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo quise hacer mis ensayos solo, se lo presenté a uno de mis jefes que había hecho y me dijo, no, o sea, esto no va, te podría ayudar, pero no me da la vida, lo mejor es que te contrates o que consigas un asesor que se especialice en eso. Te va a costar, pero va a ser bueno, ¿no? Pero ojo, no es que te va a costar $5,000, o sea, te va a costar algo razonable, no es que es demasiado caro, es algo muy manejable, ¿no? Entonces, cuando yo fui donde esa persona y la persona me hizo lo que estaba haciendo, ya, ¿cuál es tu historia, no? Cuéntame, ¿qué traes a la mesa? Entonces yo comencé y era casi una sesión de psicología, Ya. ¿ya? Porque me preguntaba esto y me decía, y esto. Entonces, yo me acuerdo que ella, porque era una mujer, me dijo, mira, el problema que yo tengo usualmente es que las personas vienen acá y hay que hacerles la historia porque o no saben que la tienen o a veces la tienen muy poco desarrollada, ¿no? El problema contigo es que tienes demasiado. Vamos a ver cómo lo cortamos ¿Cómo y cómo borramos hacemos algunas partes? exactamente, ¿no? Y eso fue bien complicado porque, claro, tampoco podías mandar el speech, ¿no? De que sí, hoy, no, yo soy muchacho provinciano, o sea, tampoco, ¿no? Porque me decía, oye, Claro. tampoco te vayas a ese lado, ¿no? Sino que sé bastante balanceado. Y mira, utiliza este tema, y el inglés es pues súper distinto. Una cosa es contar una historia en castellano y otra totalmente distinta contarla en inglés, y no vale eso de que haces en castellano y después lo traduces, ¿no? O sea, lo tienes que pensar y hacer en inglés, ¿no? Y eso de ahí me costó bastante, ¿no? Pero me ayudó muchísimo también. Entonces, yo diría que sí, o sea, el GMAT y los ensayos fueron bien difíciles. No son sencillos, pero tampoco son imposibles. Excelente, excelente. Muchas gracias por tu respuesta. Lourdes, en tu caso, ¿cuál crees que fue la parte más retadora de todo el proceso de postulación? En mi caso, yo creo que la parte más desafiante fue el TOEFL, porque como les comentaba, yo venía de un colegio nacional de 2 horas a la semana de inglés y en la universidad evidentemente estudié inglés, pero para llegar al puntaje que necesitaba sí me requirió mucho esfuerzo, mucha dedicación,
me tomó como 2 años poder alcanzar el puntaje que realmente quería y luego seguí igual estudiando porque también sentía la necesidad de que quería estar tranquila para que cuando estuviera en clase tuviera el manejo suficiente de tomar notas en clase, de entender perfectamente las clases, de hacer mi mejor esfuerzo para estar lo más preparada ya para las clases de la maestría en sí. Así que fue todo un proceso y a los que están en este proceso lo que les podría decir es, puedes dar el examen 1000 veces hasta que alcances el puntaje deseado. Yo lo di varias veces. No hay que desanimarse. Creo que lo importante es la perseverancia y las ganas de lograr lo que uno quiere, que eso es lo que va a marcar principalmente la diferencia. Esas ganas que tienes de hacerlo, lo vas a lograr. Si sea hoy día, mañana, cuánto tiempo te tome, cada quien tiene una historia distinta, cada quien tiene una realidad distinta, pero de que lo vas a lograr, si lo quieres lograr, lo vas a lograr y eso que no sea un impedimento. Si es que tu primer examen no sale como tú esperabas, lo vas a volver a dar. Te preparas, lo vuelves a dar y lo vas a conseguir. Es cuestión de tiempo. Yo creo que ese es un mensaje importante. Para mí fue algo desafiante, pero que siempre tuve ese ánimo y esa convicción de, ya, ahorita no, pero lo voy a volver a dar en tanto tiempo y lo voy a lograr. Y yo creo que eso es bien importante, tener esa motivación y esas ganas de que lo vas a lograr y esa seguridad, eso es algo que hay que mantenerlo siempre, no desanimarse y seguir porque si tenemos esas ganas y esa perseverancia, lo vamos a conseguir. Y el otro punto que coincido con Joswy, que me pareció también súper importante, es el tema ya de la preparación de los documentos, porque creo que de por sí el trabajo, tú tienes un trabajo, una responsabilidad diaria y evidentemente tienes familia, ¿no? En mi caso también tengo a mi esposo, entonces evidentemente tienes que distribuir tu tiempo entre tu trabajo, tu tema personal y distribuir también y dedicarle un tiempo suficiente para preparar todos los documentos y prepararlos con anticipación. Eso también demanda tiempo, demanda esfuerzo. Entonces, creo que eso también fue una parte que demandó mucho de mí, de poder preparar todos los documentos, ver el tema de las cartas de presentación, preparar los ensayos, que también era importante, y como dice Joswin, no tener miedo. En mi caso yo también tuve asesoría de una persona que me ayudó muchísimo y que, claro, justamente pasaba lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Que yo decía, pero ¿y qué voy a poner en mi carta? Porque no sé exactamente cómo voy a poner, qué es lo que voy a poner. Pero cuando hablé y empecé a contar mi historia, cómo era, descubrí que realmente tenía una historia y tenía una historia que, claro, para mí era como que, bueno, eso pasó, no vine a estudiar, pero yo no lo veía como que, wow, pero cuando lo conté era, ah, tú has hecho eso, entonces, y es parte como una sesión de psicología, creo yo, porque como que tratan de hacerte más preguntas y más preguntas, de ver de dónde vienes, qué has logrado, y creo que eso es bien, bien importante, ¿no? Sí es cierto, te demanda tiempo, te demanda también recursos, porque evidentemente a veces esos servicios te van a costar definitivamente, pero yo creo que vale totalmente la pena para lograr la meta que tú quieres. Excelente, excelente, Lu. Renzo, en tu caso, ¿cuál fue la parte más retadora de este proceso de postulación? Muchas gracias. Y creo que complementando un poquito lo que decía Josué y Lourdes, yo creo que la diferencia en dos momentos. Uno es el momento en que tomas la decisión, porque creo que la idea la puede haber tenido desde probablemente desde que salí de la universidad, pero el momento en que tomas la decisión en serio, y yo la había postergado también un par de años, temas familiares, temas personales, temas de trabajo, la vas postergando a veces porque estás en tu zona de confort, te mantienes, te dices, está yendo bien, ¿será necesario? ¿No será necesario estudiar la maestría? Te lo cuestionas, pero llegas a un punto en que dices, sí, debe ser, tomas la decisión y te encaminas. Y creo que me complemento mucho con lo que decía Lourdes. Yo he estudiado en un colegio nacional en Arequipa, yo he estudiado en una universidad nacional en Arequipa. Cuando acabé la universidad, mi nivel de inglés era, y eso que estudié en un instituto supuestamente a nivel avanzado, pero mi nivel de inglés era básico. Cuando tomé la decisión de estudiar la maestría, me tomó en serio, un año y medio estudiar bien el inglés con clases particulares, muchos sacrificios, y creo que lo que mencionaba Lourdes es muy importante. Hay muchos sacrificios de por medio, y no es imposible negarlos porque hay muchos sacrificios de vida personal, vida profesional. Para mí el mayor reto era cómo, como decía Lourdes y yo, conseguir los documentos, prepararte a la vez, hacer las postulaciones, prepararte para el inglés. Eh,
los últimos meses antes, cuando llegabas a los deadlines de la universidad, era como un breakdown o sea, yo estaba en un proceso de que tenía el deadline, digamos, en diciembre y estaba en agosto y daba cada 2 meses, cada 2 semanas el TOEFL y no llegaba. Cada 2 semanas, cada semana se escribía para el TOEFL y no llegaba y no llegaba y era cada 2 semanas de frustración, o sea, llegaba el resultado normalmente 2 días después, ya no me acuerdo, pero era una frustración cada 2 semanas y matricularte para el siguiente examen. Creo que lo di 5 veces o 4 veces para llegar a la que me pedía Georgetown, en verdad, pero es un poquito de motivación. Para mí fue lo más retador, eso, entre dedicar el tiempo, porque creo que cada uno quiere seguir siendo responsable en su trabajo, tiene compromisos personales, hay sacrificios de por medio, entonces es un compromiso profesional y emocional y personal, porque tienes que adecuar tu entorno, adecuarte a ti y dirigirte hacia un camino, y por eso creo que es importante lo de tomar un momento en que tienes que tomar la decisión, porque cuando tomas la decisión sabes que va a haber momentos difíciles, sabes que, o sea, yo lo digo, y creo que cada vez ya mis resultados del TOEFL que no pasaba, mi mamá y mamá le decía, no, o sea, no voy a llegar, no voy a llegar no voy a llegar a lo que me pide la universidad, así que de repente veo otras opciones, no sé, o sea, porque claro, para mí el inglés fue el primer impedimento, el tiempo, que no podía dedicarle tanto a hacer Claro. ese esfuerzo y de verdad es bien retador, es una etapa emocional bien comprometida, pero creo que todo lo que viene después es súper gratificante. Y Renzo, tú dijiste que estudiaste inglés por año y medio. Ujú. ¿Ese año y medio que tú estudiaste inglés fue solo para el TOEFL o fue como una especie de nivelación en el nivel de inglés y después estudiaste para el TOEFL? ¿Cómo fue esa Ambos, diferencia? ambos, porque cuando yo empecé la preparación, o sea, definitivamente, o sea, tú empiezas la preparación porque probablemente muchos de nosotros tengamos experiencia estudiando en institutos o en centros de formación de inglés, Ujú. pero te das cuenta cuando empiezas un poquito las clases ya particulares que tu nivel de inglés no era exactamente el que tienes en un grupo donde no participas mucho y lo que exige un TOEFL o un IELTS. Entonces, necesitas un primer momento de nivelación y un segundo momento ya de preparación mucho más avanzada, eh, y, y te exige mucho más tiempo, mucho más dedicación y sí, es un complemento, dependiendo de tu nivel de inglés nuevamente, pero en mi caso sí fue un tema mucho más retador. Correcto. ¿Y estas clases que tú tuviste para el TOEFL específicamente, fueron con un profesor particular o fueron en una academia? No, fueron con un profesor particular, o sea, eh, un poquito de los dos al principio, pero fueron con un profesor particular porque creo que cuando estás con un profesor particular te da mucho más la oportunidad de que puedas hablar más, porque, por ejemplo, mi principal problema no era exactamente escribir o leer en inglés, sino mi principal problema era saber pronunciar y hablar bien. Y creo que ese fue el tema en que trabajamos bastante, porque, o sea, escribía y leía bien, pero el hablar, escuchar, es un tema de práctica. Y creo que la práctica de una persona mejora mucho esa evolución. Ujú, perfecto. Y al final es la perseverancia, chicos, los que los ha llevado a lidiar con ese tremendo reto, ¿no? Que puede ser el inglés, las cartas. Y bueno, esto me anima a pasar a la siguiente pregunta. Retornamos al mismo orden que teníamos antes y es, al final una maestría, pues, es una serie de retos donde ustedes crecen profesionalmente. Por supuesto, van a tener también nuevas oportunidades laborales. En su caso, ¿qué sucedió después de que ustedes terminaron los estudios? ¿Ustedes vieron algún beneficio directo, indirecto de sus estudios? Y si los vieron, ¿cuáles fueron esos beneficios? Renzo, en tu caso, tú terminaste de estudiar la maestría en Georgetown. ¿Y qué fue lo que vino después? ¿Terminaste en mayo, junio? ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos? Sí, gracias, gracias. O sea, a mí me agarró un poquito el contexto complicado porque terminé en pandemia. Entonces, de hecho, era un contexto complicado. Definitivamente, Estudio Chocopar, con el que estaba trabajando y con el que empecé la maestría, me apoyó bastante en ese sentido. Regresé en julio del 2020 a Estudio Chocopar. Y sí creo que la maestría me dio un importante insight en términos de entender
transacciones internacionales, de comprender mucho más legislación, en mi caso americana, de términos de que estamos muy relacionados en términos financieros de transacciones. Me dio un valor agregado de comprender muchos otros conceptos nuevos que en ese momento estaban surgiendo o evolucionando el tema de fintech, el tema de negocios digitales. O sea, me dio bastante contexto, pero creo que también importante me dio mucho la apertura para conocer temas de temas personales, de crecimiento personal, de evolución personal en términos de cuál es el impacto que quieres lograr, qué es lo que quieres como profesional, eh, exactamente cómo quieres enfocar tu carrera, que creo que en mi caso particular, Georgetown tiene un poquito de enfoque en eso, de ver un poquito más allá del término de conocimientos, el término de enfoque e impacto social que puedes tener. Y lo que me hizo particularmente reevaluar es un poquito la proyección de mi carrera, o sea, seguir creciendo, pero ver un poquito dónde va el crecimiento profesional de acuerdo a mis necesidades, a mis preferencias y a mis conocimientos. Y es lo que me ha llevado a estar donde estoy actualmente, que de verdad me siento muy contento en términos de lo que veo, de lo que busco y de lo que recibo. Y creo que Georgetown fue una herramienta fundamental en términos de experiencia, en términos de conocimiento y en términos de amplitud de entender un poco el entorno, entender un poco tus necesidades y entender un poco dónde debes enfocarte. Perfecto. Muchas gracias. Lourdes, la misma pregunta. ¿Qué pasó después de que terminaste tu maestría? Gracias, Alonso. Yo creo que mucho depende de qué es lo que nosotros queremos lograr con la maestría, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tú tienes de la maestría? En mi caso, yo quería, como les comentaba, viajar, tener la oportunidad de estudiar esta maestría en tributaria internacional y poder volver a mi país y continuarme desarrollando profesionalmente. Efectivamente, volví al estudio Rodrigo, que es donde actualmente sigo, y estoy súper contenta. De hecho, la maestría me ha servido un montón para mi día a día. Yo siento que, por ejemplo, ahora me siento súper cómoda trabajando en temas en inglés, en temas internacionales. Siento que si es que tengo alguna pregunta o algo, alguna inquietud, puedo contactar a algún amigo de la maestría que de repente está viendo o discutiendo el mismo tema y le puedo escribir con toda confianza y decirle, mira, esto está pasando en el Perú, ¿qué es lo que están haciendo ustedes allá? ¿Cómo lo están manejando? O he visto que están proponiendo esta reforma, ¿qué es lo que están buscando ustedes? ¿Cómo crees que lo van a manejar o cómo crees que esto se va a desarrollar en el tiempo? Yo creo que eso es lo que te da la maestría, dependiendo de lo que tú realmente quieres, lo vas a lograr, ¿no? Es algo que tú te permite crecer profesionalmente y personalmente. Los amigos de la vida que tengo ahora, de la maestría, que los quiero muchísimo, que están en otros países, están en China, están en la India, tengo amigas que se quedaron en Estados Unidos y que cada vez que puedo los veo, cada vez que puedo nos escribimos. Entonces, creo que todo eso te hace sentir que valió realmente la pena ir y ponerte en esta situación retadora, pero que valió grandemente la pena y que estoy súper contenta porque, como les contaba, lo uso en mi día a día. O sea, en mi día a día yo veo el efecto. Wow. Y solo para continuar, Lourdes, una preguntita chiquita. Decías, te sientes cómoda con el inglés. O sea, el haber hecho la maestría en inglés, tú sientes, te desarrolló la habilidad de hablar en inglés, por supuesto, pero también te quitó el temor de repente porque Exacto. inicios con Antes era ¿no? probablemente algo que pensaba, que si tenía un encargo que llegaba en inglés, decía, ha venido en inglés. Pero ahora es como que llegó, ¿no? Ahora es como que ya está bien, o sea, simplemente ya no es un issue, ¿no? Ya no es una barrera para ti o algo que lo sientas como que, esto me va a demandar más tiempo, más trabajo. No, me siento súper cómoda trabajando con temas en inglés. De hecho, tengo la oportunidad de tener contacto con clientes internacionales y poder tener esa experiencia tan bonita de trabajar en temas internacionales que a mí me parece súper gratificante y creo que dependiendo de las metas que tenga cada uno, eso es lo que principalmente te llena, ¿no? Y te hace sentir que valió realmente la pena. De acuerdo, de acuerdo. Will, ¿tú qué beneficios viste de tu maestría? ¿Qué es lo que sucedió después? Mira, yo estoy ahí bien, muy, muy de acuerdo con Renzo y sobre todo con Lourdes, porque yo sí veo los beneficios en el día a día, ¿no? Y
Y creo que lo puedo resumir en que tengo mucha más seguridad en varias cosas, ¿no? En el inglés, clarísimo, es un punto, pero en lidiar también en las negociaciones con, digamos, con gerentes generales de otras empresas, incluso empresas mucho más grandes que tú y gente mucho, mucho mayor que tú, no solamente en Perú, sino del mundo, ¿no? En mi trabajo yo invierto en todo el mundo, en todas las empresas del mundo y también acá en las empresas invierto en los gobiernos, entonces necesito, digamos, estar seguro en las negociaciones que se hacen y, claro, cuando hablas de dinero tampoco no puedes perdonar ni un centavo, ¿no? Entonces tienes que ir muy seguro a las negociaciones. Eh, y otra cosa que yo sentí en la maestría es que eh, esa seguridad hace que evoluciones en todo sentido. Yo me siento como un super saiyajin después de la maestría, ¿no? A los que han visto Dragon Ball Z o les gusta, ¿no? Me fui aquí, ¿no? Goku, tranquilo, y regresé con el pelo amarillo. Bueno, sin pelo, ¿no? Pero sí sentí que regresé como un super saiyajin en todo sentido, no solamente en el trabajo, sino también en mi casa, en el día a día, con mi esposa, con mis hijas, porque conoces otras experiencias y te das cuenta que al final todos, digamos, somos más o menos parecidos, tenemos los mismos problemas, lo que nos diferencia es la forma en la cual nosotros abordamos y solucionamos ese problema, ¿no? Y es súper interesante porque hay problemas tan complejos que uno dice, oye, este problema es imposible solucionar, y vas a un caso de estudio y alguien por ahí que, no sé, pues estuvo en África luchando contra la malaria, te contó una historia, ¿no? Por ejemplo, si me das un minuto y lo voy a hacer bien, bien cortito. Una de mis compañeras de la maestría, y es otra cosa pajísima de lo que dijo Lourdes, ¿no? Una de mis compañeras de la maestría trabajaba en la ONU, donde trabaja en la ONU, pero en un programa que era de lucha en contra de las enfermedades en África, pero enfermedades tranquilas, o sea, enfermedades que con una vacuna de $1 lo solucionas y le cambias la vida a una aldea, ¿no? Y el problema es que había en las vacunas, había todo, y no había cómo llevar todas las vacunas a todos los pueblitos o a todas las aldeas en África, y estaban 5 años en ese problema, ¿no? Hasta que alguien se dio cuenta que en todas las aldeas había una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola sí llegaba a todo lado, a todas las aldeas. Entonces el tipo dijo, ¿y cómo hago? Entonces hablaron con la Coca-Cola y la Coca-Cola le dijo, no, porque no puedo, porque es muy caro y todo. Y a ese se le ocurrió, si ustedes ven las cajas de las gaseosas de la Coca-Cola, no tiene la parte de arriba, mirando arriba, y hay espacios vacíos entre cada botella, ¿no? Entonces este tipo agarró e hizo una caja para las vacunas, llenando los espacios vacíos como una tapa. Entonces, Wow. ahí ponían todas las vacunas. Entonces, la Coca-Cola te lo llevaba gratis, ¿no? Porque era de Tecnopor, no pesaba nada, y al contrario era una tapa que le daba protección a las gaseosas. Entonces, Wow. así cambiaron miles de vidas, ¿no? Y así como es historia, tú ves 300, 400, 500 en toda la maestría, ¿no? Entonces tú regresas acá a Perú y dices, te enfrentas a un problema bien complejo y dices, de todas maneras, hay una solución fácil, solo que no la estamos viendo. Hay que ver cómo lo hacemos. Entonces, eso para mí fue súper importante, ¿no? Porque ahora yo regreso acá y siempre que me enfrento a un problema, digo, oye, tiene que haber una solución out of the box, porque tiene que haber, solo que no lo estamos viendo, ¿no? Y la verdad que me salen cosas así, ¿no? Y dijo, mierda, por eso digo, uy, caramba, siento que se me prende el pelo amarillo, ¿no? Cada vez que se me ocurre ideas así. De Pero acuerdo. yo diría que es eso, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, chicos, hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo ahora, están aprendiendo mucho de lo que ustedes están diciendo, y esta es ya la última pregunta para cerrar. ¿Qué conclusión tendrían ustedes? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? ¿Vale la pena estudiar? ¿No vale la pena estudiar? ¿Qué les dirían a estas personas que nos están escuchando, nos están viendo ahora? Comenzamos contigo, Renzo. Esta es ya la última pregunta, así que es una especie también de cierre, ¿no? No, gracias Alonso, gracias a IEM. De verdad que la oportunidad muy buena. Coincido con lo que decía Lourdes al principio esperamos que podamos apoyarlos, sobre todo a los chicos de provincia, y en eso un poco va en la línea mi idea. ¿Cuál es la recomendación o la sugerencia? No dejar de soñar.
porque probablemente uno cuando está estudiando, sobre todo en provincia, cuando está estudiando pregrado, probablemente piense, eso es muy lejano, no veo que eso sea normal en provincia, probablemente eso no es lo que económicamente me sirva, probablemente deba terminar la carrera y conseguir un trabajo, eh, pero creo que no hay que dejar de soñar o no hay que postergar los sueños. A veces las situaciones son complicadas, a veces hay que hacerlo, a veces hay que adaptarnos, pero siempre pensar en grande y siempre pensar en el siguiente paso. Todo su debido momento, como decía, creo que no todo es exacto que como podría darse eventualmente en unas situaciones normales de que acabas la carrera, un par de años trabajas y estás pensando en una maestría afuera. No necesariamente son las situaciones que todos vivimos. Normalmente tenemos que tomarnos un proceso para trabajar, aprender, ahorrar, pero nunca dejar de soñar, nunca dejar de pensar que sí puede haber un siguiente paso y que siempre que querramos ese paso no es imposible. Creo que estudiar una maestría afuera no es imposible y ahí va el que no, lo que no debemos hacer en términos, no debemos rendirnos. O sea, hay mil obstáculos, en verdad, que como hemos conversado bastante en esta reunión, hay mil obstáculos en términos del idioma, en términos de la capacitación, en términos económicos, que creo que no hay que descontarlos, en términos de experiencia, en términos de muchas cosas. Y hay muchos momentos en los que te da ganas de rendirse, y creo que agrego el tema personal, porque a veces no hay que dejar de desvincular el tema de que tenemos familia, que tenemos personas que, 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 que tenemos que estar al tanto y da ganas de decir, oye, ¿valdrá la pena en verdad hacer eso? ¿Valdrá la pena seguir esforzándose? ¿Valdrá la pena invertir tanto en capacitarse afuera? Y se lo cuestiona uno válidamente porque exactamente la situación a veces es complicada y te da ganas de retroceder o te da ganas de decir, de repente hay un camino alternativo mejor en ese momento, pero siempre hay que pensar con proyección en que, como todo, los sacrificios al final reditúan y en verdad, o sea, mi sincera opinión es que eso es un sacrificio. Estudiar una maestría fuera es un sacrificio bien grande, en términos personales, en términos económicos, en términos profesionales. Es una apuesta bien importante, pero desde mi experiencia poca personal es una apuesta que reditúa al final en términos, nuevamente, personales, profesionales, económicos, depende, pero en términos personales y profesionales es algo que te reditúa y al final vas a ver los efectos y creo que es eso, no, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, no rendirse y si tienes claras las cosas, tomar la decisión y seguir para adelante. Como decía Yadul muy bien, no hay que pensar en el tema económico. En verdad, al final eso se resuelve al final. Sí, sinceramente se resuelve al final. El tema es decidirte, estar dispuesto, enfocarte y adelante, alinearte. Eso De sería acuerdo. por mi parte. Muchas gracias, Alonso. Gracias, Renzo. Lourdes, ¿cuál sería tu mensaje final para los chicos que nos están escuchando? Muchas gracias, Alonso. Yo creo que lo que les diría es que si queremos, podemos. Y que la actitud es todo en esta vida. Si es que tú quieres realmente algo, lo vas a lograr. Vas a encontrar la manera, vas a encontrar el camino. Si una puerta se te cierra, buscarás maneras de lograrlo, te reinventarás y verás otras posibilidades. Pero si tú realmente lo quieres, lo vas a lograr. Y creo que ese es el mensaje más importante que hay que tenerlo en cuenta. No rendirse, ser perseverante hasta el final, no desanimarse si es que el resultado que obtienes inicialmente, como hablábamos, si es que el TOEFL, que el primer examen que das, no es lo que tú esperas. O sea, como tú, somos miles. A miles nos ha pasado eso. Y no te puedes rendir por eso. Lo importante es que tengas esa actitud de seguir y de querer más y de continuar en ese propósito que tú tienes. Lo que creo que es bien importante para todos los que están en este proceso es que puedan, por ejemplo, identificar las universidades a las que quieren ir, como decían Renzo y Hosbil, sacar el tema del dinero de la ecuación. Primero es importante identificar la universidad, qué es lo que realmente queremos, qué programa queremos, ver el tema del tiempo, armar un plan, ¿no? Tener un plan, porque evidentemente demanda mucho esfuerzo, demanda muchas horas de ponerse a estudiar inglés, a preparar los documentos, a preparar los ensayos, a preparar las cartas, pero yo creo que si somos súper organizados, tenemos un plan de trabajo, quiero postular estos lados, estos son los vencimientos, estar súper atentos
con cuándo vencen los plazos, lo vamos a lograr. Otro aspecto importante también es el tema de las becas, ¿no? Muchas universidades ofrecen becas y hay que estar muy atentos al tema de cuándo son los deadlines para presentar las becas, qué tengo que hacer para poder acceder a una beca, preparar mucho nuestra carta de presentación para la beca, eso es bien importante y hay que tenerlo en cuenta, no dejarlo para lo último o no dejarlo como que, ya, el sábado en la tarde lo hago, no, o sea, hay que tomarnos las cosas en serio y preparar muy bien esas cartas porque si no tenemos el tema del dinero en la ecuación, es importante que podamos acceder a una beca, podamos acceder a facilidades que te pueden dar diversas instituciones, tanto acá en el Perú como en el extranjero. Entonces yo creo que eso es bien importante considerarlo, el tema de las aplicaciones, las fechas, y otro aspecto que también creo que es relevante es que a veces hay un poco de miedo, de temor de contactar a otras personas que han hecho la maestría que nosotros queremos. O no necesariamente el mismo programa, pero en el mismo país, o que te puede dar un consejo. Y se ve como que, ay, no, qué vergüenza, de repente no lo voy a contactar y de repente no me va a responder. Pero no, en la realidad eso no sucede. Si alguien te contacta y te pide que le des un consejo y te dice, mira, mi situación es esta, esa persona lo ha vivido, lo ha pasado, no solamente de manera personal, sino que tiene la experiencia de todos sus amigos que han estado en la misma situación y te puede dar un consejo importante, un consejo valioso y hay que perder esa vergüenza de tocar la puerta y de preguntarle a alguien cómo hiciste, qué hiciste y esa persona estoy segura que con todo gusto y con toda amabilidad te va a poder dar un consejo que podemos necesitar. Y también otro aspecto que quería resaltar es ya cuando estás en la maestría, dependiendo de los planes que tengas para la maestría, si te quieres quedar en ese país o quieres volver, igual, seguir tocando puertas, ¿no? Ir a todos los eventos que puedas ir, no perderte ni medio evento. Ay, no, me da vergüenza decirle a tal para conversar. Cero vergüenza, le dices, le escribes. Probablemente acá en Perú no es tan común, pero en otros países sí, en Estados Unidos, por ejemplo, era muy común contactar a alguien y decirle, oye, ¿me puedo tomar un café contigo? ¿Puedo conversar contigo 5 minutos? O ahora que tenemos el tema de la virtualidad, ¿puedo tener una llamada por Zoom contigo? Y 5 minutos pueden ser súper valiosos y te van a ayudar un montón y te pueden facilitar el camino. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Creo que ahora cada vez es más común que las universidades hagan eventos acá en Perú, que hagan eventos virtuales, acceder a todos los eventos y qué cosas no hacer. Eso sí, también lo quería resaltar, es no tener miedo. El miedo hay que dejarlo de lado y armarse de valor y si uno realmente lo quiere, ponerle toda la actitud y toda la fuerza del mundo. No autosabotearnos, que también es bien importante. Tenemos que identificar nuestras fortalezas y decir, hay personas que dicen, ay no, pero es que no tengo el dinero, pues entonces no lo voy a hacer, lo veo imposible, ¿de dónde voy a sacar toda la plata que cuesta esa maestría? Pero no es así, hay un montón de caminos, ¿no? Hay becas, hay financiamientos, pues vas a encontrar la manera, ¿no? Puedes pedir que préstamos a una entidad financiera acá en el Perú, o puedes encontrar alguna entidad que te ayude, o la misma universidad te puede dar facilidades. Entonces, no autosabotearnos, no decir, no, esta universidad la descarto porque no la voy a poder pagar. Y es, no, que eso no sea un factor. O decir, no, a esa universidad no voy a postular porque, no, ¿qué me va a admitir esa universidad? Presenta bien tu historia, trabaja bien en tus documentos que lo vas a lograr. Si tú quieres, tú puedes. Yo creo que eso es lo más importante, el tema de la organización, hacer todo con tiempo, no dejar las cosas para última hora, no dejarlo todo en manos de otros, tener el control y realmente trabajar en ello y no verlo como solamente un aspecto profesional, que creo que es en lo que todos coincidimos, no es un aspecto profesional de un título, es también un aspecto personal de crecimiento, de poder tener esa experiencia que me parece súper valiosa y que la recomendaría para todos. Así que nada, ánimo a todos los que están en el proceso y la actitud lo es todo en esta vida y si queremos, podemos. Perfecto, perfecto, Lourdes, muchísimas gracias. Hoswil, ¿cuáles serían tus palabras de cierre para los jóvenes que nos están escuchando? Mira, Lourdes ha tocado varios temas súper importantes que no los habíamos tocado inicialmente y yo quería redundar o profundizar un poquito más sobre las universidades, ¿no? Porque uno cree que tiene que ir a Harvard, ¿no? Que tiene que ir a Columbia, o que tiene que ir a tal, o que tiene que ir a tal, porque está en el ranking, está no sé qué, ¿no? Y la verdad que no es así, ¿no? Uno
tiene que ir a la universidad donde se sienta más cómodo, una universidad que comparta su propósito y una universidad que esté alineada y donde tú te sientas cómodo, porque la maestría no es como la universidad del colegio, ¿no? Donde vas, aprendes una nota. No, la maestría es para otra cosa, es un lugar donde tú te tienes que sentir súper, súper cómodo y lo tienes que disfrutar y aprender. Entonces, ahí es necesario que sí hagas tu investigación de todas las universidades posibles que hay en el mundo, de todos los programas donde quieres ir y comienzas a mapear y comienzas a segregar, a filtrar y dices, ya, oye, estas son las 5 universidades donde me gustaría estudiar porque cumplen con esto, con esto, con esto y con esto, ¿no? Y si las 5 no son Harvard, Stanford, Berkeley o lo que sea, no importa, ¿no? Eso no importa, o sea, importa donde tú te sientas cómodo y donde la universidad esté totalmente alineado contigo. Y yo creo que ya para cerrar, me gustaría hablar del tema de las oportunidades. Mira, probablemente no muchos estén de acuerdo conmigo, pero mucha gente se queja de que no hay oportunidades. ¿Ya? Y yo no creo eso. ¿Ya? Yo creo que sí hay oportunidades. Yo creo que hay oportunidades no a montones, porque van a depender mucho, no sé, pues alguien que nace acá en Lima, estudia en la Pacífico, ese estudiante claramente va a tener más oportunidades que, no sé, pues un Renzo, un Lourdes o un Hoswil que estuvieron pues en Arequipa o en Piura, ¿no? Pero no significa que no tengamos oportunidades, o sea, vamos a tener oportunidades menos que otras personas, sí, seguramente, pero las vamos a tener. El truco es estar listo. O sea, para mí la oportunidad es como un tren que pasa, ¿no? Y claro, para otros el tren pues se detiene y la puerta abierta y te da 5 minutos para que subas, ¿no? Para otros pues 3 minutos, para otros no hay puerta, para otros hay una ventana, ¿no? Y para otros, como los 3 que estamos acá, es, hoy te tienes que colgar la barra, ¿no? Pero tienes que entrar al tren. Entonces, sí va a haber oportunidades. El tema es que tienes que estar listo. ¿Y qué significa estar listo? Lo que te dijeron Renzo y Lourdes, ¿no? Oye, no te desanimes, trabaja, estudia, haz tu tarea, aprende, toma la decisión, no tengas miedo, persevera, no te asustes. O sea, todo eso es estar listo, ¿no? Hay un actor mexicano, no me acuerdo el nombre de ese actor mexicano, pero si después se lo paso, ¿no? A él lo entrevistan porque es un actor que nació igual en un pueblito pucha, súper, súper desconocido en México todo y el tipo la rompió, ¿no? Y le hacen una pregunta, ¿no? Oye, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Y el tipo agarra y dice, mira, yo no soy parte, dice, yo no creo en el echaleganismo, o sea, el de, oye, échale ganas, ¿no? Oye, tú puedes, ¿no? No. Porque no todos vamos a tener las oportunidades que todo el mundo las tiene, pero vamos a tener pequeñas oportunidades. Y lo que él decía, mira, como un partido de fútbol. Hay algunas personas, como a nosotros 3, por ejemplo, o 4, que incluye Alonso, que un partido de fútbol el entrenador no nos va a poner al principio. Y de repente no nos van a poner. ¿No? Pero de repente hay unos entrenadores que nos van a poner 3 minutos, 4 minutos o 5 minutos, los últimos 5 del partido. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, es entrar en esos 5 minutos y meter un golazo, ¿no? Que el estadio pues explote. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para hacer eso, tienes que correr más rápido, tienes que saltar más alto, ¿no? Tienes que driblear mejor, tienes que tener mucho conocimiento de la cancha, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para mí es eso, el tema de las oportunidades. Va a haber, pero tienes que estar listo. ¿Y qué significa estar listo? Lo que te dijeron Lourdes, lo que te dijo Renzo, lo que han hecho ellos, ¿no? Oye, no sé inglés, profesor particular. Oye, no sé esto, estudio. Oye, quiero hacer esto, estudio, me preparo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es muy fácil decir, no hay oportunidades, no tengo oportunidades, pero estoy sentado haciendo mis TikToks en mi casa, ¿no? Entonces, ese no es el camino, ¿no? O sea, así nunca va a haber, nunca vas a tener oportunidades, claramente, ¿no? Tienes que salir, tienes que escribir por LinkedIn, tienes que preguntar. Lo que dijo Lourdes es súper importante, ¿no? Uno tiene mucho miedo de levantar la mano, tiene mucho miedo de preguntar. Y la verdad que eso no es así. Tú escribes y te van a responder. Ya, claro, tienes que escribir 1000 veces y te van a responder 10. O sea, tampoco es que escribas y todos se van a responder, no.
Escribes 1000 veces y te responden 10. Ya. Y si no te responden, ¿qué pierdes? Nada. No te respondió. Entonces, yo creo que cerraría con eso, ¿no? O sea, vamos a tener oportunidades. Una, dos, pero vamos a tener. Perfecto. Oswiel, Renzo, Lourdes, muchísimas gracias. Ha sido realmente un tremendo conversatorio. Toda la información, las experiencias que ustedes han compartido, estoy 100% seguro que va a ser sumamente útil para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias nuevamente. También a los que nos escuchan. Ahora les pasaré con Ricardo, quien les va a contar un poquito más sobre lo que estamos desarrollando con IDEN Mentorías. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, chicos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Como les comenté inicialmente, hace unos meses empezamos con IDEN Mentorías, un nuevo proyecto de IDEM que busca ayudar a todos quienes estén interesados en postular una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Estos programas, debo ser muy honesto, son altamente competitivos y existen requisitos indispensables para postular. Sin embargo, con IDEM Mentorías podemos potenciar tus posibilidades y armar una postulación competitiva. Para ello, contamos con una red de mentores que está compuesta por profesionales que han pasado con éxito el proceso de postulación y han sido aceptadas en los programas de maestría de las más prestigiosas universidades del mundo, tales como Harvard, Stanford, Yale, NYU, LSE, entre otros. Entonces, si has terminado la universidad, tienes 2 o más años de experiencia y planeas postular próximamente una maestría en el extranjero, este o el siguiente año, definitivamente podemos ayudarte. Concretamente, podemos brindarte ayuda con la redacción del Personal Statement, elaboración de cartas de recomendación, evaluación para los exámenes estandarizados, preparación para la redacción del CV, evaluación de las opciones de financiamiento y mucho más. Para mayor información, regístrate en www.iden.org.p/mentorías. Mi equipo se pondrá en contacto contigo para coordinar una llamada con uno de nuestros mentores en la que podrás plantear todas tus dudas e inquietudes. Sabemos que el proceso de solicitud de una maestría puede ser agotador y estresante, pero nosotros podemos ayudarte. Espero saber muy pronto de ti. Muchas gracias.